Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En nombre de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, les damos la bienvenida a este evento que hemos denominado Inclusión Laboral, los caminos para una integración virtuosa. Como muchos de ustedes saben, este próximo jueves 3 de diciembre la UNESCO conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el propósito de promover los derechos y el bienestar de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad. Y es así como nosotros, desde el ecosistema de la capacitación y empleo, abrimos instancias de diálogo con actores del sector público y privado para contribuir al beneficio de quienes necesitan un mayor acceso al mundo laboral. Antes de comenzar con las presentaciones, quiero excusar a la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, quien por temas de agenda legislativa tuvo que participar en sesión en el Congreso y no pudo acompañarnos, digo. No obstante, contamos con la mirada desde el mundo público y privado y pasamos a saludar inmediatamente a Constanza Vilué, quien es la encargada ministerial de temas de inclusión en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Agradecemos también la presencia de Francisco Silva, secretario ejecutivo de Chile Valora, entidad que tiene un rol muy importante en la nueva medida que le exige a las empresas contar en sus equipos de recursos humanos con un especialista en materia de exclusión. Y también le damos la bienvenida a Carolina Lomucio, gerenta de personas en Compañía Minera del Pacífico, entidad que ha desarrollado una política robusta de integración a personas en situación de discapacidad. Para comenzar la actividad, dejo con la palabra a José Garay, gerente general de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, quien dará un breve mensaje de bienvenida. Adelante, José. Gracias, Ítalo. Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera partir por saludar a quienes nos acompañan hoy, ¿cierto? A Constanza Briluet, a Francisco Silva y a Carolina Lomucio. Muchas gracias por acompañarnos en este panel. Y también saludar a todos quienes nos acompañan vía remota. La idea de hoy es discutir sobre un desafío país, que es la incorporación de personas con discapacidad en el mercado laboral. Como Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, cumplimos un rol de asistencia técnica e información a nuestras empresas adherentes sobre temas relativos a capital humano en general, entre los cuales la inclusión laboral es uno muy relevante. La incorporación y participación de personas con discapacidad en el mercado laboral sigue siendo un desafío país relevante. Hemos avanzado mucho en materia legislativa, en la vinculación e interés de las empresas en avanzar, pero sigue siendo un desafío el consolidar y hacer sostenibles estos esfuerzos en el tiempo, en pos de poner en valor a las personas con discapacidad como motores de la economía. Según cifras del Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, un 15% de la población en el mundo sufre algún grado de discapacidad, evidenciándose una lamentable correlación con los índices de pobreza, donde se evidencia que un 20% de las personas más pobres del mundo tienen alguna discapacidad, lo que se explica en parte por la dificultad de estas personas de acceder a empleos de calidad. Y es ahí donde vemos un desafío como país, sobre todo en contextos de crisis económica como la que estamos viviendo, pero que al mismo tiempo refleja ciertas oportunidades. La crisis sanitaria nos ha enviado a trabajar desde las casas, ¿cierto? Limitando los desplazamientos, lo que para las personas que tienen alguna discapacidad motora significa una muy buena oportunidad de demostrar que son perfectamente capaces de desarrollar cualquier labor desde sus hogares. Por lo tanto, hay oportunidades que tenemos que estar mirando atentamente. Como país, como decía, hemos avanzado mucho en materia legislativa. La autoridad sigue siendo muy proactiva en posicionar a la población con discapacidad como parte importante de la economía y motor de la misma. Y las empresas están también en una postura de ir avanzando en la incorporación de estas personas dentro de la fuerza laboral. Así es que va a ser muy interesante la mirada público-privada que tengamos hoy día en la discusión. Por tanto, sin extenderme mucho más, quiero dar el pase, digamos, a nuestros invitados con sus exposiciones para después poder participar de una ronda de preguntas. Así es que muchas gracias a todos y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, José. Después de las presentaciones, José volverá a tomar la palabra y será quien va a moderar la ronda de preguntas y conversación con nuestros invitados. Por lo tanto, invitamos a todos quienes están participando a que nos acompañen, no tan solo mirando, observando este encuentro, sino también hagan sus consultas en el chat que aparece a un costado de la pantalla, las que van a ser respondidas posteriormente por los expositores. Bien, siendo las 10 de la mañana, casi con 5 minutos, dejamos con la palabra a Constanza Vilué,
quien se desempeña como asesora del gabinete del subsecretario del Trabajo y como encargada ministerial en temas de inclusión laboral del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Quedas con la palabra, Constanza. Hola, Ítalo. Bueno, buenos días. Agradecerles la invitación. Muchas gracias, José. Agradecer también a los otros panelistas por la información que nos van a entregar, dado que la inclusión es un tema bastante relevante hoy en día en nuestro país, sobre todo tomando en consideración las recientes modificaciones que ha sufrido la ley 21.015, en donde queremos agregar elementos, mecanismos, de manera tal que la inclusión sea real, que sea una inclusión efectiva, en virtud de la cual podamos integrar a personas con discapacidad en el mundo del trabajo, de manera que se puedan desempeñar de forma idónea para las labores para las cuales fueron contratadas. Les voy a compartir una presentación que está acá. Me confirman si se proyecta. ¿Se ve Ahí bien? Se está viendo bien, Constanza. Perfecto. Bueno, saludarlos a todas y a todos. Muchas gracias por participar de esta instancia en la Cámara Chilena de la Construcción, y como les comentaba, y como dice también el título de este webinar, vamos a ver cuáles son los caminos para una inclusión virtuosa, a propósito del análisis de los alcances, sentidos que pueda tener la ley 21.015 y sus modificaciones, en específico ahora el artículo 157 quater, que se agrega mediante la última modificación legal. Bueno, quería mostrarles un poco el panorama general en materia de discapacidad a propósito del último Estudio Nacional de la Discapacidad en DISC, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social del año 2015. Estamos un poquito atrasados, hay que actualizar esa información, pero es la última que tenemos. Bueno, como se ve en la gráfica, el 20% de las personas mayores de 18 años tiene algún grado de discapacidad. Luego hacemos el análisis por tipo de discapacidad, para llegar a la cifra de que un 39.3% de las personas mayores de 18 años con alguna discapacidad se encuentra ocupada. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como Ministerio del Trabajo, y que es muy relevante, ¿cómo nos hacemos cargo de esta realidad? ¿Cómo nos hacemos cargo de las cifras que demuestra la ENDISC? Y así es como Ministerio del Trabajo queremos elaborar políticas que tengan por objeto un enfoque inclusivo. Lo anterior, obviamente, para poder aumentar la fuerza laboral de este grupo, que constituye un sector especialmente vulnerable dentro de la sociedad. Aquí, bueno, paso la siguiente lámina, que expone un poco cuál va a ser el resumen del contenido del webinar o del taller, en donde quiero hacerles de manera muy sucinta cuál ha sido la normativa vigente en materia de inclusión laboral, para después pasar al análisis, cuáles son los puntos relevantes de la ley, que es lo que a nosotros como ministerio nos interesa que ustedes tengan a la vista a la hora de implementarla, para luego pasar a la data administrativa, mostrarle un poco de cifras de cómo ha evolucionado el último mes la ley de inclusión laboral, el dictamen 6245, que quizás pueda ser un poco engorroso de entender para aquellas áreas de recursos humanos que implementan y que les toca aplicar la normativa, para finalmente pasar a las medidas de protección que ha implementado el Ministerio a propósito del COVID con ocasión de las personas con discapacidad, y por último la modificación legal del artículo 157 quater. Bueno, de manera muy rápida, para no detenernos en esto, un poco el análisis de cuál ha sido la normativa vigente en materia de discapacidad. Como podemos ver y se señala en la presentación, el año 94 fue la primera iniciativa legal que tiene por objeto establecer normas de plena integración social para personas con discapacidad. Esto fue un gran avance, tomando en cuenta que con anterioridad a esto no existía normativa establecida en el país a propósito de las personas con discapacidad. Luego la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por nuestro país el año 2008.
Y acto seguido encontramos la ley 20.422, que fue publicada el año 2010 y que es una bajada práctica de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque viene a ser, por decirlo así, un aterrizaje de los contenidos, de los principios y contenidos en este tratado internacional, pero a la legislación nacional vigente. Y como podemos ver, se establecen normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y crea el bien conocido Servicio Nacional de la Discapacidad, denominado SENADIS, el cual depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y ahora vámonos de lleno a los alcances de la ley 21.015, que es lo que nos interesa a nosotros como ministerio, que ustedes tengan muy incorporados dentro de el ADN de la norma, qué es lo que quiere la norma y los puntos esenciales. Bueno, saber que la ley entró en vigencia el 1 de abril del año 2018, cosa que es muy clave que lo tengan en mente para después, porque después voy a pasar a explicar algo a propósito de las medidas alternativas. Pero bueno, esta norma incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad en el mundo del trabajo e impone la obligación de que las empresas u organismos del Estado con 100 o más trabajadores deben reservar el 1% de sus empleos. Eso obviamente todos lo tenemos claro. Ahora pasando al tema de las medidas alternativas. Las medidas alternativas vienen a ser dos: donaciones o tercerización de trabajadores. Por lo tanto, aquellas empresas que no puedan cumplir de manera directa con la ley, es decir, contratando al 1% de personas con discapacidad según la dotación de la empresa, deberán o podrán hacer uso de la medida alternativa de donación o de subcontratación. En específico son celebración y ejecución de contratos de prestación de servicio para empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad y o, porque se pueden utilizar de manera complementaria, efectuar donaciones en dineros a proyectos o programas, asociaciones o fundaciones, que se refiere el artículo 2 de la ley 19.885, que es la ley de donaciones. Ahora, y aquí es donde quiero hacer el entre paréntesis o la especificación. Cuando la ley entró en vigencia, el artículo 4 transitorio del reglamento que rige el sector privado, que me imagino que la mayoría de los oyentes lo conoce, que es el número 64, establece, digamos, que el empleador podrá utilizar las medidas alternativas sin mediar razón fundada alguna. Es decir, si usted no podía cumplir con la contratación directa, podía hacer uso de las medidas alternativas que nos referimos, que era la tercerización de trabajadores o las donaciones. Sin embargo, a partir de abril de este año, dispone el artículo, luego al segundo año de entrada en vigencia de la ley, el empleador que quiera hacer uso de estas medidas alternativas deberá fundarlas. Y la ley establece dos razones fundadas para hacer uso de estas medidas alternativas, que son las razones derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado. Que esto puede haberse formulado evidentemente en cualquier plataforma destinada al efecto o también a través de la más conocida Bolsa Nacional de Empleo, BNE, que nosotros administramos dentro de la Subsecretaría del Trabajo. El tercer punto, muy importante de saber, es la comunicación electrónica. En enero de cada año, los empleadores que se encuentren obligados a la norma deberán informar a la Dirección del Trabajo el número total de trabajadores de la empresa y el número que corresponde a trabajadores con discapacidad. Sumado a eso se agrega otra obligación que impone la norma, que deberán también registrar los contratos de trabajo de personas con discapacidad dentro de los 15 días siguientes a su suscripción. Esto también lo impone la ley 21.015 y es aparte de la comunicación electrónica que se lleva a cabo en enero de cada año. Y ahora, bueno, hacerles mención un poco
a cómo se ha desarrollado la data administrativa a propósito de los registros de contratos de personas con discapacidad durante el mes de octubre de este año. Bueno, aquí tenemos las cifras respecto de trabajadores y empresas. Tenemos que 19.649 trabajadores de 3.963 empresas han registrado contratos de trabajo en la Dirección del Trabajo. Pasar un poco a la caracterización de los trabajadores contratados a propósito de la Ley 21.015, y aquí es vemos una brecha importante respecto a la contratación de hombres respecto de mujeres, en circunstancias de que sabemos que existen más mujeres con discapacidad que hombres con discapacidad. Y es una brecha que, bueno, hay que cuestionársela y hay que ver cómo se implementan políticas públicas a propósito de la mejora de contratación tanto de personas con discapacidad, con enfoque también de género. Tenemos aquí la distinción entre los asignatarios de una pensión de invalidez y personas con discapacidad, que es muy importante que sepan. No voy a entrar al proceso en particular, pero los empleadores pueden contratar a personas con discapacidad, es decir, aquellas personas que puedan certificar su condición de discapacidad a través de la RND, o a un asignatario de una pensión de invalidez, que estos son aquellos que certifican la invalidez, que es una merma que se sufre y que afecta la posibilidad de trabajar, pero esta certificación es a propósito de lo que regula el Decreto Ley 3.500, que regula el sistema de pensiones. Son dos procesos distintos y hay que tenerlos a la vista porque pueden contratar a ambos tipos de... La ley dispone que son beneficiarios a ambos tipos de personas, pero son procesos legales distintos para obtener su certificación o calificación. Aquí vamos un poco a lo que dice relación a nacionalidad. Evidentemente la chilena es la que prima, y tenemos que un 43.6% corresponde al tramo de edad de 41 a 59 años. Bueno, aquí es una noticia que nosotros miramos como buena, como positiva, tomando en cuenta la duración de los contratos de trabajo, toda vez que podemos apreciar de la gráfica que la contratación de personas con discapacidad tiende a la contratación de duración indefinida del contrato de trabajo. ¿Qué es lo que el análisis que hacemos nosotros? Radica principalmente en que la intención del empleador es mantener contratada a la persona con discapacidad, y bueno, a la hora que quiera despedirla o hacer término de la relación laboral, deberá ajustarse a todos los procedimientos que establece el Código del Trabajo a propósito del término de la relación laboral, invocando la causal de despido correspondiente, que se encuentra regulada en el artículo 159 y siguientes, y las demás formalidades que se pueden observar. Otra buena noticia también es la jornada completa, que bueno, esto evidentemente va a reflejar un ascenso en las remuneraciones de las personas con discapacidad versus lo que se podría pagar a propósito de una jornada parcial. Y aquí vemos una tabla en donde, como bien les señalaba, habla de la remuneración imponible mensual de las personas con discapacidad, en donde el monto promedio vendrían a ser 570.000 pesos, lo que supera ampliamente, digamos, el sueldo mínimo mensual. Vámonos ahora al tercer punto respecto del alcance de la ley, que dice relación con el dictamen 6245. El dictamen 6245 se dictó a propósito de la misma, evidentemente, de la ley de inclusión laboral 21015, toda vez que habían ciertos puntos oscuros que el empleador no lograba dilucidar a propósito de la lectura de la norma. Y este dictamen lo que hizo, vino a recoger una serie de dictámenes que se habían dictado a propósito de la norma y los vino a juntar. Y en este dictamen se habla de todo o de la mayoría de los puntos esenciales a propósito de la ley de inclusión laboral. Bueno, el primer punto que les puse acá, y que puede ser un poco
un poco complejo porque se trata tanto en el reglamento como en el dictamen, es el cómputo de la dotación personal. No quiero hacer uso de las palabras del dictamen porque pueden ser un poco complejas, pero para que entiendan les voy a poner un ejemplo. Si ustedes en promedio tienen a 200 trabajadores en su empresa, deberán calcular el 1% que va a corresponder a 2. Por lo tanto, para poder saber cuántas personas con discapacidad tienen que contratar, evidentemente, a base de los 200 serán 2 trabajadores. Pero estos 2 trabajadores deberán ser contratados solamente en aquellos meses en que tengan 100 o más. Por lo tanto, si es que durante el año 2020 ustedes en los meses de enero, febrero y marzo tuvieron a 100 o más trabajadores, solamente en esos meses deberán contratar a los 2 a base del promedio de sus 200. Si es que en abril, mayo, junio, julio no tienen más de 100 trabajadores, no serán destinatarios de la obligación que emana de la ley. Por lo tanto, solamente limitarse a la contratación en aquellos meses en que tengan 100 o más trabajadores, y eso va a ser lo que deberán informar en la Dirección del Trabajo en la comunicación electrónica del año posterior, y la Dirección del Trabajo lo que fiscaliza es hacia atrás. Luego, el contenido de la comunicación electrónica, como les señalé antes, deberá contener el número total de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez que estuvieron contratadas al último día de cada mes calendario. La procedencia legal de solicitar a trabajadores y o a postulantes de empleo documentos que acrediten la condición de discapacidad o de una pensión de invalidez. Esto es sumamente importante porque quizás hay empleadores que se preguntan si es que pueden insistir en solicitar estos antecedentes cuando contratan a un trabajador con discapacidad. Bueno, como les señalaba antes, las personas con discapacidad deberán acreditarlo a través del certificado de la CONPIN o el comprobante de inscripción del Registro Nacional de Discapacidad. Por el contrario, el pensionado de invalidez deberán hacerlo a través del certificado que otorga la institución previsional que entrega la pensión, y que pueden ser 3, la Superintendencia de Pensiones, la Suceso o el IPS, a través de las resoluciones de las comisiones médicas regionales, que son quienes evalúan la condición de asignatario de invalidez. Bueno, como les señalaba antes, es importante hacerse la pregunta si es que el empleador puede solicitar estos documentos. Lo puede hacer porque es la única manera que tiene para poder acreditar las condiciones de discapacidad o de asignatarios de una pensión de invalidez. Sin embargo, hacerles presente que la información que se entregue con ocasión del contrato de trabajo está regulada por estricta reserva por parte del empleador a propósito del artículo 154 bis del Código del Trabajo, y también deben tener en cuenta que este tipo de información tiene carácter sensible y también está protegido por la ley. Bueno, por otra parte, también es necesario que sepan qué pasa si es que el trabajador con discapacidad se rehúsa la entrega de la información. Evidentemente se puede rehusar hacer la entrega de la información, y el empleador en ese caso no podrá insistir en que la entreguen, toda vez que constituiría una discriminación arbitraria a base de la exigencia de capacidad o de idoneidad a propósito del personal del trabajador para desempeñar un cargo. Por lo tanto, la etapa sería solicitar la información, y si es que el trabajador se niega a entregarla, bueno, hasta ahí podemos llegar con la solicitud, toda vez que vendría a ser una discriminación, y ahí, bueno, atenerse un poco al conocimiento de las disposiciones que regula el Código del Trabajo respecto del procedimiento de tutela de derechos laborales en caso de que el trabajador se vea expuesto a alguna vulneración de garantías fundamentales. Y la última, que vendría a ser el sentido y alcance de las razones fundadas. La Dirección del Trabajo ha analizado el fundamento para que ustedes puedan hacer uso de las razones fundadas. Y
a base de las dos que establece la ley, que encontramos la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa y la falta de postulantes a las ofertas de trabajo, se pronuncia respecto de la misma en dos sentidos. Respecto de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa, se entiende que, y voy a citar textual, que se configura esta circunstancia cuando por su característica o especialidad, los procesos o actividades de la empresa no pueden ser desarrollados por personas con discapacidad o pensionados de invalidez. Y aquí les voy a poner también un ejemplo a propósito quizás de los oyentes de esta exposición. Pueden haber empresas que tengan como giro, por ejemplo, la construcción. Y a base del giro de esa empresa, puede ser que el giro principal sea la construcción, por ejemplo, de edificios. Y el empleador puede excusarse de contratar a una persona con discapacidad, por ejemplo, movilidad reducida, haciendo alusión a que esa persona no se va a poder encontrar en la obra o faena toda vez que no se puede desplazar. Ahí viene la respuesta de la Dirección del Trabajo, en donde señala que siempre deberá tratarse de una empresa cuya totalidad de actividades, funciones, servicios, cargas que requieren especialidades y habilidades técnicas, aptitudes, no permiten ser desarrolladas por personas con discapacidad o pensionados de invalidez, pero tener en cuenta que solamente se aplicará la causal en aquellos casos en que sea el giro único de la empresa. Si es que la empresa tiene giros alternativos o accesorios o complementarios a la misma, por ejemplo, administración, contabilidad, entre otros que pueda tener, la Dirección del Trabajo señala que no podrá el empleador excusarse a base de que tiene como giro principal la construcción y giro secundario actividades de contabilidad como las señalé. En ese caso, la medida alternativa solamente se aplicaría de manera parcial y por lo tanto no sería aplicable para hacer uso de las razones fundadas. Y la falta de postulantes interesadas al puesto de trabajo. En este sentido, la Dirección del Trabajo hace alusión a que se deberá acreditar que por un tiempo razonable se publicó la oferta de trabajo y no hubo postulantes a la misma. Pero tiempo razonable, evidentemente, no son 3 días ni 4 días, ahí lo deja a criterio del empleador, pero es un tiempo en donde efectivamente la Dirección del Trabajo pueda verificar que no hubo ningún postulante y que ese término haya sido un término razonable y razonablemente también prolongado. Vamos a pasar ahora a lo que dice relación con los mecanismos de protección que ha implementado el Ministerio del Trabajo con ocasión de las personas con discapacidad en tiempos de COVID. Y aquí, bueno, muy bien José hablaba de la norma de teletrabajo y trabajo a distancia, la 21.220, que fue publicada este año en el Diario Oficial en el mes de abril. Y, bueno, aquí tiene por objeto, en el fondo, adecuar la normativa laboral a las necesidades de los trabajadores y dotarlos de una regulación flexible y protectora. Es una normativa que, la verdad, viene a suplir un poco y a quizás hacer una herramienta útil a propósito de todos los periodos que vivimos de cuarentena, porque por un lado permitió continuar con la productividad de la empresa y por otra parte permitió a las personas con discapacidad no exponerse al virus del COVID y desempeñar sus labores desde la tranquilidad y la seguridad de su hogar. Bueno, aquí como les señalo, tiene por objeto incluir a personas que tradicionalmente han sido relegados del mercado laboral, evitar desempleo por motivos de la contingencia del COVID y, bueno, hacerles aquí hincapié en que la ley de teletrabajo y trabajo a distancia no se aplica bajo ningún punto de vista de manera distinta como podría operar para otros trabajadores. Las disposiciones se aplican para todos los trabajadores de manera igual, con las mismas regulaciones y con las mismas exigencias para el empleador. Ahora vámonos a la ley 21.227, que es la ley de protección al empleo, que vendría a ser un segundo mecanismo para poder paliar un poco de la crisis del COVID, toda vez que entendemos que hay ciertas actividades que no se pueden desarrollar mediante la ley de teletrabajo, siendo por lo tanto esta normativa
una segunda modalidad en donde se pueden morigerar los efectos de la pandemia, de manera que los trabajadores puedan mantener su relación laboral y alivianar la carga del empleador, pues estas no van a pagar remuneraciones por el tiempo que se encuentren acogidos a los beneficios de dicha normativa. Importante aquí hacer el hincapié respecto de cómo opera para las personas con discapacidad. La distinción se produce a propósito de los pensionados de invalidez. Según lo regula el Decreto Ley 3500, encontramos dos tipos de pensionados de invalidez, los inválidos totales y los inválidos parciales. Y aquí les pido disculpas quizás por el término inválido, pero lamentablemente no existe otra terminología para referirnos a lo que hace mención el Decreto 3500, y ese es el concepto que se utiliza para aquellos que reciben una pensión de invalidez. Bueno, dicho eso, señalarles que existen dos tipos, los inválidos totales y los inválidos parciales. Los inválidos totales no pueden acogerse, no pueden ser beneficiarios a la Ley de Protección al Empleo, porque por expresa disposición de la Ley 19.728, que es la que regula el seguro de cesantía, estos se encuentran excluidos de cotizar en el mismo. Por lo tanto, no podría entenderse que son beneficiarios si nunca han cotizado en el sistema. Por el contrario, encontramos a los inválidos parciales que sí se les admite cotizar en el seguro de cesantía, por lo tanto podrían ser beneficiarios de la Ley de Protección del Empleo. Aquí mostrarles unas cifras a propósito de cuántos se han acogido, entendiendo las distintas modalidades que tenemos: la suspensión por acto de la autoridad, el pacto de suspensión, aquí agregamos el dato de la Ley de Creencia Protegida, y los pactos de reducción de jornada, que habla de 4.304 trabajadores con discapacidad acogidos. Y ya voy terminando, que puede ser un poco harta información. Señalarles el tercer mecanismo, que no tiene que ver con una iniciativa legal, pero sí con una herramienta creada por el CENSE en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Hacienda, que constituye una de las medidas más importantes dentro del Plan Chile se recupera y que tiene por objeto incentivar el regreso de los trabajadores suspendidos bajo la Ley de Protección al Empleo y promover la contratación de nuevos trabajadores, bueno, evidentemente ante las difíciles circunstancias laborales que estamos viviendo en el país. Y aquí hacerles el enfoque a propósito de la línea contrata, que es la que les mencionaba ahora último, que dice relación con la promoción de contratación de nuevos trabajadores, y aquí es donde se hace la diferencia a propósito de tres tipos de trabajadores: jóvenes, mujeres y trabajadores con discapacidad, en donde entendemos que el monto del subsidio sube a 270.000 pesos cuando la contratación se trate de alguno de esos tres tipos de trabajadores. Y bueno, a la fecha puede ser un poquito más porque se va actualizando el sistema semanalmente. A la fecha ya sabemos que 400 trabajadores con discapacidad han postulado al subsidio, lo cual es una noticia bastante positiva. Bueno, y finalmente pasar a la última slide, que es la ley 21.275, que es la modificación del artículo o se agrega el nuevo artículo 157 cuater, en donde se establece que al menos uno de los trabajadores que se desempeñen en funciones relacionadas con el área de recursos humanos deberá contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral. ¿Y quién determinará que tiene estos conocimientos específicos? Bueno, el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, más conocido como Chile Valora. Hacerles aquí el punto de que puede ser que el artículo transitorio de la disposición esté un poco redactado de manera difícil, pero señalarles que esta norma entra en vigencia el 1 de noviembre del año 2022, por lo tanto, como sabemos que va a ser un proceso largo, en virtud de todo lo que implica, se estableció una vigencia diferida de manera de que el empleador pueda cumplir con todos los requisitos que establece la nueva norma. Y con eso terminar, darle las gracias por su atención y espero que no haya sido mucha información.
Muchas gracias, Constanza, por tu presentación y la amplia mirada sobre la legislación que hay actualmente y que promueve la inclusión laboral. Ahora dejamos con la palabra a Francisco Silva, secretario ejecutivo de Chile Valora, y cuya trayectoria profesional y laboral dan cuenta de una vasta experiencia en áreas como la planificación y gestión estratégica, desarrollo de personas, relaciones laborales y desarrollo organizacional. Además, bueno, está a cargo de una institución que tiene un rol muy relevante, ya que es la encargada de certificar las competencias de los especialistas en inclusión que deberán incorporar las empresas en sus áreas de recursos humanos. Adelante con la presentación, Francisco. Muchas gracias, muy buenos días nuevamente a todos. Antes de partir con la presentación, quería contarles una experiencia personal. Yo durante muchos años fui gerente de recursos humanos del grupo Energy en Chile, hoy día Enel Chile. Y cuando estábamos en el área de recursos humanos y ya comenzamos las contrataciones por la ley que se estableció, digamos, que cualquier empresa que tuviera más de 100 trabajadores tenía que contratar personal con algún tipo de discapacidad, el 1% de sus trabajadores. El trabajo que se desarrollaba en ese periodo de tiempo, estoy hablándole hace más de 5 años atrás, era principalmente cómo las acomodaciones físicas tenían que estar facilitando a las personas con discapacidad, ya sea baños especiales, puertas, accesos, etcétera, digamos. Pero nadie tenía preocupación mayor, digamos, respecto al tema más de inclusión y más de cómo el acompañamiento que debía hacerse a este trabajador discapacitado. La paradoja de la vida y la vuelta a la vida me encuentra años después, trabajando en Chile Valora, que es efectivamente, como acaban de señalar, va a ser la institución que va a tener que poner en marcha este nuevo esquema, que claramente, y en eso yo felicito al diputado Undurraga, digamos, por haber tenido la visión para poder, bueno, él lo ha vivido a nivel personal, porque él tiene, como ustedes muy bien saben, algún tipo de discapacidad. Y cómo se llama, el haber, digamos, difundido y haber aprovechado y poder, digamos, contar con esta herramienta para las empresas, creo que ha sido muy virtuoso. Dicho eso, partamos, vamos a hacer una presentación muy corta. Yo, por desgracia, tengo que después dejarlos, pero está conectado con nosotros el subjefe del área de Relaciones Institucionales y Comunicaciones, pero además de eso es el jefe del proyecto en la puesta en marcha de este proyecto. Por lo tanto, cualquier duda o consulta, nadie mejor que él para poderla, contestar. Bueno, lo primero es, ya se ha dicho aquí parte, la modificación al Código del Trabajo fue para exigir a las empresas una serie de aspectos, digamos, en función del personal con discapacidad. Lo primero establece la certificación de competencias laborales, vale decir, las áreas de recursos humanos de las distintas empresas tienen que contar a lo menos con alguna persona que tenga experiencia en temas de discapacidad y que pueda orientar a las personas, digamos, con estas dificultades durante su vida laboral en la compañía. Esa responsabilidad de certificar esto ha recaído en Chile Valora y la ley estableció que sea la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, conocida como Chile Valora, la que certifique y acredite esto. También la ley pidió que las empresas van a tener que elaborar anualmente un programa de capacitación al personal con herramientas que le faciliten una efectiva inclusión dentro de la empresa. Y ese es un segundo punto muy relevante en este respecto. Y lo tercero es, bueno, lo que Constanza claramente y muy específicamente explicó, todo lo que va a ser la información que va a tener que darse, digamos, a la Dirección del Trabajo para poder de alguna forma llevar el control de este proceso en forma completa. Un poco darle antecedentes, si pueden pasar la lámina, por favor.
Un poco muy rápido entrar, bueno, Chile Valora ustedes todos lo conocen, es un servicio público que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo. Está constituido por un directorio que es tripartito, en el cual participan representantes de los trabajadores y específicamente en el directorio está representado por 3 dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, por representantes de los empleadores, 2 de ellos en representación de la Confederación de la Producción y el Comercio, específicamente esos 2, uno de ellos es de la Cámara Nacional de Comercio, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio, y la otra persona es un representante activo de la Cámara Chilena de la Construcción. Valga la redundancia porque están ustedes aquí, Darío Valle. El tercer representante de los empleadores es un miembro de la CONAPYME, como se llama, principalmente orientado a las pequeñas y medianas empresas. Y los últimos 3, para completar los 9, son representantes del Estado a través de un representante del Ministro del Trabajo, en este caso de la ministra, un representante del Ministro de Economía y un representante del Ministro de Educación. Los objetivos de Chile Valora: reconocer formalmente las competencias de las personas, independiente como éstas hayan sido adquiridas. Lo que normalmente nosotros decimos acá en Chile Valora es el reconocimiento al saber hacer. También favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo, y su reconocimiento y su valoración. Y poner la información generada por Chile Valora y sus productos a disposición de los sistemas de capacitación laboral y de la educación formal. Chile Valora, si uno pudiera rápidamente hacer un esquema general, diría que coordina los sectores productivos. ¿Para qué? Para poder definir lo que son los perfiles ocupacionales, gestiona todos los procesos de evaluación y certificación de las competencias laborales y también una área muy importante, menos atingente quizá hoy día a la presentación, pero es todo lo que es la articulación con el mundo formativo laboral, principalmente relacionado con la formación técnica, formación y desarrollo laboral de la formación técnica profesional. Si es que Chile Valora tiene 2 grandes socios o instancias con las cuales opera. Uno son los organismos sectoriales y otros son los consejos de competencia. En el caso de los organismos sectoriales, bueno, también tienen una composición tripartita, al igual que el directorio de Chile Valora. Existen hoy día en la actualidad más de 51 específicamente, organismos sectoriales, los cuales, como dije anteriormente, por una parte detectan brecha de capital humano y definen las prioridades del sector, levantan los perfiles, digamos, y son los que validan este perfil para ser presentado para que el directorio de Chile Valora lo pueda, aprobar. En el caso específico, dentro de esos 51 organismos sectoriales, hay uno que es donde se va a alojar los perfiles relacionados con competencias de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Ese organismo sectorial es el de Servicios de Asistencia Social. Hoy día está compuesto, como representando a los trabajadores, está la Fundación Guazú de Técnicos Profesionales con Discapacidad, también está el Sindicato de Trabajadores del Hogar de Cristo, en representación de los empleadores está Aldea Infantiles, la Fundación Hogar de Cristo, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, y representando al Estado el Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Nacional, el SENAMA, digamos, y en general la representatividad es bastante, más también obviamente el Ministerio de Desarrollo Social, de que muchos de esos servicios, algunos de ellos, por lo menos el SENADIS, es parte de ese ministerio. Vemos nomás. Con respecto a los centros de evaluación, hoy día nosotros tenemos 31 centros de evaluación que a lo largo de la existencia de Chile Valora han evaluado, estas cifras ya están un poquito desactualizadas porque ya han evaluado más de 130.000 procesos de evaluación y procesos de certificación, están alrededor de los 125.000 y fracción.
obviamente estos centros son instituciones que son acreditadas por Chile Valores y que tienen la responsabilidad de evaluar las competencias de las personas y otorgar las certificaciones. Tienen una personalidad jurídica y con experiencia y pueden actuar en uno o más sectores productivos. Dentro de sus estatutos o normas deben contemplar la evaluación de certificación de competencias laborales como parte de los objetivos institucionales que se tienen. La siguiente, por favor. Aquí les muestro una parte de todo lo que son la red de actores de una serie de mesas técnicas que Chile Valora va a constituir para poder, digamos, tener y asesorar en todo lo que va a ser la definición de o los perfiles específicos relacionados con este tema de la discapacidad, ¿no? Esa es una muestra de algunos de ellos. ¿Cuál va a ser nuestro plan de trabajo? Primero vamos a desarrollar los perfiles. Para eso convocaremos a el organismo sectorial que les comenté, y ellos para poder, van a, los representantes de los miembros del organismo sectorial, creando una nueva área productiva que se va a llamar inclusión laboral. Conformaremos, como les señalé, mesas técnicas con una serie de fundaciones y principalmente con actores y expertos en esta materia, lo que estaba señalado en la página anterior. Y una vez validado, como les señalé también, por el organismo sectorial y levantado el perfil, esto pasará al directorio de Chile Valora para su acreditación y su inscripción en el Catálogo Nacional de Competencias. Con respecto a los centros, hoy día nosotros invitaremos a los centros que ya tenemos acreditados, vale decir los 31 que yo les señalé en la lámina anterior, para que amplíen el alcance de los perfiles que se construirán. Vale decir, hoy día pueden estar certificando una serie de perfiles, pero podrían ampliar a este perfil o los perfiles relacionados con el tema de la discapacidad. También realizaremos cursos de formación a los evaluadores en los nuevos perfiles. Solo recordarles que los centros de formación, los centros de evaluación y evaluación, ellos contratan evaluadores para que efectúen, digamos, los trabajos in situ, y esos evaluadores tienen que estar también registrados y acreditados por Chile Valores. Sin perjuicio de eso, de este aumento de alcance de los centros, una vez que se abran las convocatorias, nosotros todos los años abrimos convocatorias para la incorporación de nuevos centros. Durante el año, como digo, la convocatoria que se va a abrir el año 2021, nuevas instituciones podrán presentar el interés de crear centros para que certifiquen estos perfiles, digamos, relacionados con el tema de la discapacidad. Por lo tanto, no solo vamos a tener centros que van a poder ampliar su alcance a lo que hacen hoy día, sino que además vamos a poder tener nuevos centros que se especialicen especialmente en este tema, ¿no? Por último, va a haber que tener todo un diseño de estrategia de comunicación, para que los actores presenten sus diferentes fuentes de financiamiento, ya sea con recursos propios, que tengan las empresas, las personas, la franquicia tributaria, no olvidemos que es una fuente de financiamiento muy importante, y eventualmente también becas otorgadas por el CENSE. El monitoreo de los procesos de evaluación y certificación para generar todos los reportes semestrales que tendrá que llevar a cabo el Ministerio del Trabajo. La siguiente, por favor, lámina. Y bueno, aquí con esto terminamos. Bueno, aquí la Carta GAN establece, ustedes saben que la ley estableció un periodo de 24 meses, que si mal no recuerdo tiene que estar operativo 100% a partir de octubre del año 2022. Sin perjuicio de eso, nosotros nos hemos puesto como meta que a partir del segundo semestre del año 2021 ya las empresas podrán comenzar sus procesos de certificación
a sus trabajadores de la área de recursos humanos, que tendrán la responsabilidad de llevar adelante y en el fondo de poder, ¿cómo se llama?, aplicar la modificación legal en comento. Diría que eso es, para nosotros, es un desafío enorme. ¿Cómo se llama? Estamos muy contentos de poderlo llevar a cabo. Creemos que es una política pública, como señalé en un principio, muy, muy relevante. Y ¿cómo se llama? Y bueno, estaremos, yo creo que con muchos de los actores, digamos, tanto las fundaciones que yo les señalé, como el organismo sectorial que hoy día existe respecto a esto, como los eventuales centros que van a ampliar el alcance, como aquellos que se inscriban en el próximo llamado, vamos a tener ahí una mancomunión y coordinación muy fuerte, porque esto creo que debe ser un éxito desde un principio, digamos, de esta política pública. Dicho eso, bueno, muchas gracias, yo los dejo y cualquier duda o consulta, por favor, después con Álvaro, ¿cómo se llama? Él está conectado, digamos, por cualquier duda que se presente. Muchas gracias por la oportunidad y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Francisco. Lo liberamos para que pueda ir ahí con la agenda que ya tenía. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a abordar el tema de la inclusión desde el punto de vista de las empresas. Para ello hemos invitado a Carolina Lomucio, gerente de personas de Compañía Minera del Pacífico, quien entregará su mirada y la experiencia desde una empresa que destaca por ser integradora. Quedas con la palabra, Carolina. Muchas gracias, Ítalo. Muchas gracias por esta instancia, también a quienes me acompañan en el panel y a la Cámara Chilena de la Construcción también por esta instancia que generan. Claramente es una instancia de difusión, de debate, de reflexión, que nos va acercando hacia espacios de mayor inclusión. Tengo una breve presentación simplemente para poderles plantear cómo en nuestra empresa nos hemos planteado el desafío de la inclusión y la diversidad y poderles compartir nuestra mirada, que es una mirada que creemos que desde el mundo productivo puede ser una perspectiva virtuosa respecto al valor que agrega la diversidad en las organizaciones. Voy a compartirles a ustedes. En este momento ya estoy presentando. Bueno, en la Compañía Minera del Pacífico, que es una compañía productora de hierro de la costa del Pacífico, nosotros estamos presentes en la tercera y en la cuarta región, en Atacama y Coquimbo, y contamos con operaciones en lo que le denominamos 3 valles, porque comenzamos desde las exploraciones, la extracción minera a nivel de rajo, luego tenemos el procesamiento del mineral, su transporte y hasta el embarque portuario. Y eso, al estar ubicado en valles, nos permite ir creciendo al mismo tiempo que vamos desarrollando nuestro territorio y a nuestros habitantes. Tenemos una de las conmutaciones, es decir, que las personas trabajen en una ciudad o región distinta de la que vivan, de las más bajas, es decir, la gran cantidad de las personas que trabajan en nuestra empresa viven en la misma región en donde estamos operando o trabajando. Y eso es un factor protector muy importante porque eso favorece la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y claramente también favorece la incorporación de un enfoque inclusivo dentro de la cadena de valor del negocio. Por lo tanto, nos acerca a otras políticas también de Estado relativas a la cercanía también
de las operaciones con las ciudades y su habitabilidad, como tanto medioambientalmente, sustentablemente, territorialmente, habilitamos lugares que nos permitan ir desarrollando el territorio, pero irlo desarrollando también de manera limpia y sustentable. Y esos han sido también esfuerzos que progresivamente y con harta intensidad como empresa hemos ido enfocando para también tener lugares en donde se vaya desarrollando económica, productiva, territorial, comunitaria y sustentablemente los lugares vecinos, ¿ya? Entonces, la inclusión se vuelve mucho más virtuosa y amplia que solamente buscarla en la incorporación de minorías, que si bien es sumamente relevante y es un foco que andamos buscando, pero se vuelve un principio o un valor. La manera en que nosotros buscamos gestionar nuestro negocio es gestión de riesgos de los procesos. Sabemos a partir de los estudios de productividad que se han realizado en nuestro país en los últimos años que las industrias productivas asociadas a los commodities, como son una de las industrias más presentes en nuestro país, que es la minería, tiene gran impacto producto de la variabilidad de sus procesos. La variabilidad está altamente relacionada con la incidentabilidad y la incidentabilidad tiene mucha relación con la gestión de riesgos. Y esa mirada es un complemento a la mejora continua y a todos estos enfoques que tienen relación con cómo vamos mejorando continuamente. Nosotros en ese sentido nos planteamos que gestionar los riesgos es el primer paso hacia ir optimizando nuestros procesos. La mejora continua se da una vez que nosotros logramos tener una mirada de riesgos. Y vemos que la incorporación del atributo inclusivo de manera natural en los procesos, no desde una mirada solamente desde la gestión de personas, desde el área de recursos humanos, que es un primer paso valioso, por supuesto, pero naturalizar la inclusión dentro de la cadena de valor principal es esencial. ¿Por qué? Porque vemos que la inclusión en el modelo de gestión nos permite, por ejemplo, disminuir sesgos, permite tener diversas perspectivas. Y eso, al tener diferentes perspectivas, al ver un problema, mejora la identificación de riesgo. Las vivencias, las experiencias que brindan las personas al tener también diferentes situaciones de vida sobre las cuales haber sobrellevado alguna situación de discapacidad, las personas con discapacidad, las minorías, las personas en condiciones de minoría, también permite traer a la organización, a la cadena de valor, al proceso, mejores búsquedas de soluciones y oportunidades. Por último, para nosotros es sumamente valioso que las diferentes visiones amplíen y enriquezcan estos incidentes y su análisis, porque eso también para nosotros potencia el aprendizaje. Por ello es que vemos que la inclusión es claramente una palanca de productividad, porque es el eje central que amplía y permite de esa manera también visualizar de mejor manera los riesgos, permite una mejor identificación de soluciones y también permite un mejor análisis de incidentes y potencia el aprendizaje. A continuación les quiero mostrar lo que nosotros hemos planteado en nuestra empresa como la propuesta de valor de empleo. ¿Ya?
Esta es una propuesta que hemos definido a nivel de empresa para aprovechar el valor de la inclusión, ¿ya? Esta es una propuesta que hacemos a cambio de un desempeño extraordinario y el despliegue del talento tanto individual como colectivo. Esto es sumamente relevante porque la inclusión nos pone en un análisis muy relevante. Por una parte, la inclusión se enfoca en personas, en individuos. Sin embargo, nos abre el debate respecto a los equipos. Claramente la inclusión es de personas discapacitadas, sin embargo se incorporan dentro de un colectivo. Es ahí en donde se genera valor, en los equipos diversos. Es como esas capacidades diferentes se ponen al servicio de equipos diversos y de un colectivo. Nosotros en nuestra propuesta de valor de empleo proponemos 3 elementos. La competitividad, que tiene que ver con las remuneraciones, pero el foco principal es cómo como empresa nos diferenciamos. Y la diferenciación tiene que ver con las oportunidades de desarrollo que generamos al interior de nuestra empresa y que son oportunidades de desarrollo que deben apuntar a encontrar el valor de cada uno de los individuos y cada una de las personas que están dentro de la empresa, y en ese sentido todo lo que se está legislando apunta a la no discriminación e incluso más allá a poder distinguir el talento más allá de nuestros sistemas más tradicionales de promoción, de reclutamiento, como todos los sistemas de recursos humanos van tomando la mirada inclusiva y se van ajustando. Pero por otra parte también la diferenciación tiene que ver con cómo hoy se vuelve más relevante que antes y es cada vez más importante la marca empleadora y el ambiente de trabajo. Hoy las personas más que antes valoran ambientes de trabajo inclusivos y respetuosos, valoran la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y valoran beneficios ad hoc o más atingentes a su propia necesidad, a su diversidad, a sus propias necesidades, que tienen que ver muchas veces también con ciclos de vida laboral diferentes. Todo esto, entonces, a nuestro parecer, moviliza hacia la coherencia en el proyecto personal y profesional. Sin esa coherencia, los proyectos personales y profesionales no resuenan. Cómo la empresa se vuelve también una instancia de significado es un desafío empresa. Probablemente las empresas durante mucho tiempo tendieron, y ahí también tomo parte de lo que han compartido mis colegas en el panel, los otros panelistas que me han acompañado, mi experiencia personal, hubo una tendencia muy fuerte a separar el ámbito laboral del personal. Creo que la empresa es un espacio que inevitablemente debe conjugar la integridad e integralidad del ser humano. Y en ese sentido la coherencia del proyecto personal y profesional debe estar presente dentro de la propuesta de valor que entreguemos a las personas. Y por otra parte, no es posible desatender al rol que las empresas tienen dentro también del mercado laboral y por lo mismo dentro del territorio en el que se enmarcan y dentro también de la comunidad y de la sociedad. Y en ese sentido tiene un rol que cumplir también la empresa dentro de la inclusión, y la legislación, por supuesto, que nos apalanca y nos ayuda. Sin embargo, es importante cómo la propia empresa dentro de su estrategia va generando acciones positivas
para fomentar de manera más rápida y agilizar lo que en un devenir más normal la legislación podría propiciar en un tiempo más lejano. Nosotros tenemos varias acciones más específicas que hemos ido realizando para incorporar nuevos talentos que permitan esta diversidad, porque tenemos atracción temprana, que es una fuente de incorporación de nuevos talentos, en donde claramente las empresas podemos incorporar personas que tengan diversidad en diferentes ámbitos, personas con discapacidad, mujeres, personas de comunidades, personas con orientación sexual diferente y los diferentes tipos de diversidades, de también pueblos originarios y todo lo que vaya generando diferentes miradas. En nuestras estrategias de incorporación también nosotros tenemos una flexibilidad que nos permite ir a mirar y buscar de manera mucho más focalizada. También creemos que el empoderamiento dentro de los cargos de toma de decisión es un apalancador clave para ir favoreciendo la agilidad y la rapidez para instalar estos elementos. Y por último, claramente, tal como se comentaba anteriormente, la sensibilización. Es importante la información al respecto, el plan comunicacional, difundir, comunicar las actividades que estamos realizando. Tenemos planes de aprendizaje que llevamos muchísimos años realizándolo, pero es una fuente importante un canal importante también y una herramienta muy valiosa que tenemos a disposición las empresas a través también del precontrato. Tenemos prácticas y memorias que hemos generado una estrategia que tenemos que ir afinando con el mundo formativo, en donde lo que buscamos es tener prácticas y memorias abiertas durante todo el año, que es algo diferente a cómo se plantean las empresas en general, ya que se generan por lo general solamente durante un periodo. Nosotros lo que queremos son prácticas y memorias al servicio de las necesidades reales del proceso. Y para eso no hay tiempo, no hay un periodo en donde esté la necesidad abierta. Para eso también necesitamos que el mundo formativo pueda disponer de ajustes a sus procesos para tener esa flexibilidad. Y también tenemos un programa de jóvenes profesionales que estamos piloteando este año con un foco en inclusión femenina, pero que estamos abiertos a evaluar para poder potenciar de mayor manera. Para ir terminando, esta es nuestra cadena de valor. Tenemos, como les comentaba, desde el mapeo de reservas de hierro, pasando por la planificación minera, nuestras operaciones de rajo, operaciones de planta con el procesamiento de hierro, nuestro embarque portuario y nuestra comercialización. A todo eso se le apoya a través de ciertos procesos de staff, pero lo más importante es que dentro de nuestra forma de ver la gestión, el atributo de la inclusión está incorporado dentro de la cadena de valor. No es algo aparte, no es algo del área staff que se preocupa de manera independiente del proceso mismo de incorporarlo, sino que lo que buscamos es que él o la jefe turno sea alguien que tenga la mirada inclusiva, que sea desde ahí que se genere, desde dentro de la operación, ¿ya? Y por último, también nosotros nos alineamos, por supuesto, al trabajo de las competencias laborales. Todo este año hemos aprovechado todo el conocimiento que se ha estructurado en Chile Valora y que está a disposición de la industria minera, pero lo hemos complementado con la industria del hierro en los procesos que no teníamos mapeado, así que hemos terminado el mapeo de todos nuestros procesos,
Lo hemos focalizado en nuestros activos priorizados y hoy estamos trabajando sobre competencias funcionales que estamos complementando con las competencias asociadas también a los ámbitos asociados, por ejemplo, a la competencia que se establece en la legislación que requiere a personal de staff de recursos humanos certificado en orientación para las personas con discapacidad y que permita orientarles también dentro de su ciclo de vida laboral. Son competencias laborales que hoy vienen a complementar todas las competencias de la cadena de valor del negocio, que es una cadena de valor de apoyo y que claramente son un avance como país, ya que nos permiten ir complementando el área más de gestión de apoyo con las competencias más técnicas. Así que yo felicito el trabajo también que está realizando Chile Valora y que está realizando el Ministerio del Trabajo a través de Chile Valora y Sense, porque a las empresas, por lo menos en nuestra experiencia, nos ha apalancado fuertemente nuestro trabajo. Eso, Ítalo, por nuestra parte. Bien, muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Ahora le doy el pase rápidamente a José para que dé inicio a esta ronda de preguntas y conversación con nuestros invitados. Bien, gracias, Ítalo. Sin duda muy interesantes las tres presentaciones, desde tres perspectivas, como comentábamos al comienzo, distintas, ¿cierto? Sectores público, privado, una experiencia también desde una empresa en particular, como es el caso de la Compañía Minera del Pacífico, así que bien interesante. Y en esa línea quisiera retomar justo con Carolina, interesante el enfoque de Compañía Minera del Pacífico de incorporar estos temas dentro de la estrategia de la compañía. Y ahí la pregunta de cajón es, bueno, ¿cuál crees tú que son los principales beneficios de la inclusión para las empresas? ¿Y cuál es el rol que deben cumplir los líderes de una organización inclusiva? El rol tiene que ver con la convicción y el entendimiento, el modelamiento. Ese es el primero. Es un rol modelador y es el que moviliza. Nosotros, desde nuestro gerente general y el comité ejecutivo, son personas que están convencidas de que la inclusión es una palanca de valor, ¿ya? Y es una palanca de valor para el negocio, es una palanca de valor para la productividad. Y en ese sentido no está separada ni se genera como una medida desde el compliance, que es una medida para cumplir con una definición legal, sino que está al servicio de la productividad. Y además refleja también el talento que está presente en la sociedad misma. Entonces es un reflejo más real de la sociedad, porque hoy nuestras faenas no lo son. Hoy, con la representación, por ejemplo, para tenerlo de la participación de las mujeres, hoy no es un reflejo real de la sociedad. Por lo tanto, se vuelve mucho más real la operación y la industria. Y tal como te comentaba, para nosotros la gestión de los riesgos es esencial. Sabemos que es ese el 80-20 de la disminución de la incidentabilidad, y la incidentabilidad es lo que hace variar los procesos. Está ya, todos los estudios de productividad lo demuestran, que ese es el factor principal de disminución de la productividad en los últimos tiempos. Tenemos una alta incidentabilidad y la incidentabilidad es multifactorial. Hay temas asociados, por supuesto, a las competencias, pero por sobre todo nosotros lo vemos como enfoque de gestión de riesgos, ser capaz de identificar los riesgos. Y para eso el rol de los líderes es esencial. Ser capaces de identificar cuáles son las actividades, los procesos que tenemos que realizar, definir si es que están identificados los riesgos y los controles. Entonces, es establecer un ambiente de control en nuestras operaciones, y la inclusión nos permite tener una mirada mucho más amplia, más diversa, tener mayor cantidad de talento a disposición. Eso es desde el ámbito mucho más
desde la gestión, lo que nosotros vemos como una gran propuesta de valor. Perfecto, muchas gracias. Han salido varias preguntas del público también, y ahí quisiera hacerle una a Chile Valora, que en el fondo es la entidad que va a estar con la responsabilidad de entregar esta certificación. Y bueno, hay una que se resolvió dentro de la discusión, ¿cierto? Que era si es que cualquier OTEC podía realizar la certificación. Con la presentación nos quedó bastante claro que no, que son aquellas que están certificadas por Chile Valora. Pero aquí hay una pregunta bien interesante que tiene que ver con cuál es el perfil que tiene que tener el profesional que va a ser certificado. Y ahí me gustaría conocer la opinión de Chile Valora. Mira, el perfil de la persona que va a ser certificada, en primer lugar lo que define la ley es que sea una persona del área de recursos humanos de la empresa, pero las características, si es que tiene que tener algún tipo de formación previa, experiencia o algún tipo de competencia en particular, va a ser definido por estas mesas técnicas. Nosotros como Chile Valora tenemos un rol articulador en este proceso. Somos expertos en gestión por competencia, no somos expertos en inclusión laboral, entonces lo que tenemos que hacer es justamente convocar a los diferentes actores. Tenemos hoy día una red ya consolidada con más de 40 instituciones que van a participar en estas mesas técnicas entre los meses de diciembre, enero y febrero, y ellos van a ser los que van a definir justamente cuáles son las características de este profesional. Nosotros no queremos generar ningún tipo como de información previa, más allá de algún tipo como de perspectiva o enfoque, que son los que hemos ido conociendo con instituciones. Hay enfoque de empleo con apoyo que se está utilizando mucho en algunas instituciones, de accesibilidad universal. Sabemos que esos enfoques, esa perspectiva y tener esos conocimientos va a ser relevante para el perfil de la persona. O sea, alguien que ya quizás se ha formado en los últimos años en este tipo de competencia, quizás va a estar como un poquitito más adelantado a lo que va a requerir el perfil. Perfecto. Y en la línea de que va a ser este grupo, al menos al inicio, acotado de empresas que van a estar con la posibilidad de certificar, ¿cómo conversar eso con la necesidad a nivel nacional, ¿cierto?, de certificación? Porque, por ejemplo, en el caso de Carolina, Compañía Minera del Pacífico tiene operaciones en el norte. ¿Tenemos una distribución adecuada de empresas que van a ser capaces de certificar a lo largo del territorio nacional? ¿De los centros de evaluación y certificación? Sí. Sí, todos los centros acreditados tienen que, por ley, para poder acreditarse, tener la capacidad de hacerlo a lo largo de todo el país. Eso es clave. Hoy en día tenemos 31 centros, los cuales deben ser unos 5 que son como multisectoriales, relacionados con universidades principalmente, y que van a ser los primeros a quienes nosotros vamos a invitar a que tomen estos perfiles de inclusión laboral y puedan ser los primeros en certificar. Cuando tengamos listo el perfil, que probablemente va a ser en marzo, ahí vamos a comenzar el proceso de acreditación de centros con instituciones especialistas en el tema, probablemente algunas fundaciones, quizás también algunas universidades que vienen trabajando este tema, especialmente en sus áreas de terapia ocupacional, que tienen mucha expertise. Y la idea es que ya podamos tener otro grupo y ojalá quizás unas 10 instituciones acreditadas para certificar este perfil y que nos puedan ayudar a cumplir con la normativa. Entiendo que ahí Constanza me puede apoyar un poco. Son entre 26.000, 28.000 empresas que tienen que cumplir con esta normativa, una vez que ya entre en vigencia en noviembre del 2022. Perfecto, muchas gracias. Y esta pregunta yo creo que Constanza nos puede ayudar a responderla. Preguntan aquí, dice, mi empresa tiene menos de 100 trabajadores y tengo gente con discapacidad trabajando. ¿Tengo la obligación de informar a la Dirección del Trabajo? Gracias, José. A ver, distinguir un poco lo que mencionábamos en el PPT. La diferencia radica en la obligación legal, que es la comunicación electrónica que los empleadores tienen que llevar a cabo en el mes de enero de cada año, que esa comunicación electrónica está destinada para todos aquellos que son destinatarios de la ley, valga la redundancia, es decir, aquellos empleadores que tienen 100 o más trabajadores.
Además, se agrega la obligación a propósito de la ley que todos aquellos empleadores que suscriban contratos de trabajo con personas con discapacidad deberán registrarlos en la Dirección del Trabajo dentro de los 15 días, luego de haber suscrito. Por lo tanto, contestando la pregunta, si es que no es destinatario de la norma, no está obligado al cumplimiento de la norma, porque tienen menos de 100 trabajadores, sí deberá registrar el contrato de trabajo de una persona con discapacidad, independiente que se haga con motivo del cumplimiento de la ley o de forma voluntaria de contratación de personas con discapacidad. Perfecto, queda súper claro. Gracias, Constanza. Y Constanza, yo creo que también tú nos podrías ayudar a resolver esta siguiente pregunta. Dice que hay muchas veces dificultad para encontrar personas con discapacidad que cubran ciertos puestos de trabajo. Entonces, plantean aquí, bueno, del 60% de personas con discapacidad que no está trabajando actualmente, ¿existe un diagnóstico de cuántas de ellas están en una búsqueda activa de trabajo? ¿Realmente disponibles para ingresar al mercado laboral? No tengo la última estadística que después podría compartírselas a propósito de los postulantes en la Bolsa Nacional de Empleo. Ahí podríamos evaluar un poco cuáles son el monto, el número de las ofertas de trabajo disponibles y la cantidad de postulantes a las mismas. Sin dificultad podría conseguírselas y dárselas a conocer. Sin embargo, también podríamos evaluar esa alternativa a propósito de las fiscalizaciones que lleva a cabo la Dirección del Trabajo, pero en este minuto no estoy en condiciones de darte una cifra particular a propósito de la cantidad de postulantes a las ofertas de empleo. Sí hacerles mención, porque estaba dando vuelta una interpretación errada a propósito de lo que señala el dictamen, que solamente se podía acreditar la oferta de postulante a través de la Bolsa Nacional de Empleo. Ahí señalarles que el dictamen es súper claro y hace énfasis en que se puede hacer a través de cualquier plataforma destinada al efecto, habla el dictamen. Por lo tanto, entendemos que las ofertas de trabajo se pueden hacer a través de Laborum, trabajando.com, cualquier plataforma destinada a la publicación de ofertas de empleo, a través de un comprobante válido a la hora de emitirlo, podrá ser un medio verificador para la Dirección del Trabajo, de forma de constatar que se ha hecho la oferta, ha sido publicada dentro de un tiempo razonable y, sin embargo, la persona con discapacidad o las personas con discapacidad no han postulado dicha oferta. Perfecto, súper claro. Muchas gracias, Constanza. Bueno, el tiempo se nos esfumó, ¿cierto? El tema era muy relevante. Hay muchas preguntas que lamentablemente no hemos alcanzado a responder, pero sin duda fue una contribución a esta discusión. Creo que la perspectiva, como mencionábamos, público-privada, a este respecto siempre es valiosa. Tener la mirada de la autoridad, qué es lo que está pensando, cuáles son los desafíos que está intentando empujar con estos cambios normativos. Y también la visión de quién va a tener el rol de certificar, que es Chile Valora, que es un componente importantísimo en el proceso. Y por supuesto, la mirada de las empresas, cómo lo toman, cómo lo reciben, cuáles son los principales desafíos que enfrentan, y de esa manera poder contribuir a la discusión de estos temas y poderlos llevar a buen puerto. Así es que, por mi parte, agradecerles a todos la participación, a todos quienes nos escucharon y atendieron al evento vía online. Vamos a seguir con este esfuerzo de poder traer temas interesantes a discusión en el contexto de nuestro rol como OTIC. Así es que, en nombre de la Cámara Chilena de Construcción, agradecerles a todos su presencia hoy y contamos con que nos sigan acompañando en próximos eventos. Muchas gracias en particular a nuestros panelistas y que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien.